Hola, ¿cómo te va? Nuevamente te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra y Raya Luz. Felices fiestas, estamos ya a fin de año, festejando estas festividades y deseando un buen 2019. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video, o si así lo querés solicitar, perdón la redundancia, solicita un tema y nosotros vamos a estar tratándolo. Hoy vamos a ver un poquito cuál es el propósito que tenemos cada uno de nosotros para nuestra vida. Parece algo fácil, algo sencillo, pero si nosotros nos ponemos a hacer una encuesta, que ya la han hecho algunos, y se dan cuenta que hay gente que no sabe cuál es el propósito que tienen para su vida. Y siempre nosotros señalamos a los jóvenes, no, porque los jóvenes viven al día, porque ellos no le dan interés a nada, pero no. Ha habido algunas encuestas que se han encontrado con personas ya grandes y le han preguntado y no sabían cuál era el propósito que tenían para sus vidas. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que propósito es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Pero hay un adjetivo que me gusta mucho más. Dice objetivo que se pretende conseguir. Y hoy hay muchas personas que no tienen objetivo por los problemas que se están viviendo, económicos, de violencia, de lo que sea. Entonces no tienen un objetivo claro y hay que vivir el día, hay que pasarlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Hay una tal Eliana Tardió que dice: comienza por celebrar lo que tienes si quieres alcanzar lo que aún te falta. Y es muy cierto esto, porque hay mucha gente que ahora nos están llevando al camino de dar pasos, y que hay que ganar esto, hay que conquistar aquello, hay que llegar a hacer esto, hay que llegar a lograr lo otro, y a veces nosotros damos el tercer paso cuando no dimos el primer paso. Y esto es lo que dice esta señora Eliana Tardió, que a veces nosotros no nos conformamos con lo que hemos alcanzado y queremos más y a veces saltamos los pasos. Muchas veces nos damos cuenta de que esta es nuestra vida. ¿Cuántas veces te sentaste y dijiste, qué acelerado que estoy, qué acelerado que voy, todavía no logré esto y ya quiero lograr aquello? No terminé la secundaria, quiero entrar en la universidad, por ejemplo. Y aunque no lo podamos cambiar, porque hace años que venimos con esa forma de ser, sí podemos aprender a vivir al máximo. Aún en el ritmo que estamos viviendo en este tiempo, pero podemos vivir al máximo cada una de nuestras actuaciones o las cosas que hacemos diariamente. Entonces, ¿cuál es el secreto para lograr esto? Para tener un equilibrio, para no estar tan acelerado, para no dar pasos en falso. Es vivir una vida con propósito, que es lo que está tratando el video, ¿no es cierto? Alguien escribió: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Yo no creo que no haya ningún barco que salga a navegar sin saber a dónde tiene que llegar, a dónde es la llegada de ese destino. Hoy el mundo entero vive en crisis, ni hay que mencionarlo porque prendiendo la televisión, viendo los diarios, nos vamos a dar cuenta que el mundo está viviendo en una crisis financiera, una crisis de violencia, como aquí en la Argentina, de racismo, lamentablemente, de consumismo. Nos están incentivando a comprar siempre lo que está de moda, de hambre y tantas otras crisis que andan por ahí. Todo lo que hemos citado ahora es muy cierto y también es muy lamentable. Pero yo te puedo asegurar que según las encuestas, como dije antes, y los análisis que se están haciendo, la crisis más grande que vive el siglo XXI es una crisis de identidad. Las personas no saben quién son, ni para qué han venido a este mundo, ni para qué están en este mundo, valga la redundancia. Y esta crisis está extendida a todas las clases sociales, no vas a creer, porque siempre agarran a los que menos tienen, a los pobres, a los que viven marginados. No. Esta crisis va de la clase más baja a la clase más alta. Vos podés encontrarte con una persona millonaria y no sabe cuál es su vida, no sabe cuál es el propósito de la vida, para qué está en este mundo, y no sabe qué hacer con el dinero que tiene, que eso es lo peor. Hay personas que llegan al final de sus días, ya adultas, pueden ser 70, 80, 90 años, están ya prácticamente
muriéndose, por decirlo de una forma, y empiezan a preguntarse, ¿ha valido la pena vivir? O pueden preguntarse también, ¿ha tenido algún sentido estar en este mundo? Y la última pregunta, ¿he vivido la vida que deseaba vivir? Pero ya es tarde. Nosotros nos podemos hacer estas preguntas cuando ya estamos en el final del ciclo de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que nos pasamos la vida dándole importancia a cosas mundanas, a lo material, a lo que siempre nos hace falta, a las comodidades, ¿no es cierto? Le damos importancia a las cosas mundanas y cuando nos decidimos a sentarnos y decir ¿para qué estamos en este mundo? Ya tenemos 80 años. Y ya se nos pasó la vida, lamentablemente es así. Y ya es demasiado tarde y ¿qué podemos hacer? A los 80, 90, 70 años no voy a poder hacer lo que pude hacer a los 20, 25, 30, a emprender proyectos, a hacer un montón de cosas. Cuando nos esforzamos en querer ser, este punto es importante, cuando nos esforzamos en querer ser lo que no deberíamos ser, es ahí cuando la vida carece de sentido. Es bueno imitar al otro cómo llegó, cómo lo logró, cómo hizo. Es bueno poner una mirada en el otro que tuvo éxito. Pero cuando queremos ser exactamente el clon de esa persona, ahí es cuando la vida nuestra no tiene sentido. Porque él tiene otro carácter, tiene otra forma de encarar las cosas, tiene otra forma de desenvolverse, entonces no va a ser lo mismo. Todos sabemos cuál es el propósito en nuestra vida. Lo que pasa es que con el trajín que estamos viviendo, como decíamos antes, haciendo tantas cosas a la vez, se nos olvida cuál es el propósito. Y llega a la edad de los 70, 80 años, como te dije antes, y nos empezamos a preguntar, ¿para qué he estado en esta vida? Nuestro propósito siempre se ve reflejado, tanto para vos como para mí, cuando aprendemos que tenemos dones y talentos. Sacate de la cabeza si alguna vez te dijeron que no servís para nada, sacate de la cabeza que te han dicho que sos inútil, que no sé para qué viniste a este mundo. Todos los que estamos caminando en este mundo tenemos dones y talentos. Para eso no debemos hacer ningún esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque esos dones, esos talentos son naturales y nos pertenecen. Entonces no tenés que hacer un curso, un estudio, ya te sale automáticamente. Ahora la pregunta importante, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Porque como decimos en cada video, Él es el que nos creó, Él es el que nos dio vida. Dios tiene un propósito que es únicamente para vos. ¿Sabes por qué? Porque tiene otro propósito para mí que es únicamente para mí y no para mí solo. Hay propósitos para todas las personas y lo deben cumplir. Sin temor, porque Dios te ha dotado, como dijimos recién, de dones y talentos y de todo lo que necesitas para lograr el propósito que tiene Dios para tu vida en esta tierra. Es tu propia misión, tu propia responsabilidad, como mi propia misión y mi propia responsabilidad de lo que Dios quiere para mí. Hay un plan hecho por Dios y es para que vos lo cumplas y yo lo cumpla en esta tierra. No vinimos a ser tirados en este mundo porque sí. Vamos a ver rapidito 4 características a tener en cuenta. Primera característica, lo dijimos recién, somos creación de Dios. Génesis 1:27, primer libro de la Biblia, dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó como algo máximo de su creación. Cuando creó al hombre y a la mujer ya había creado los cielos, la tierra, el mar, los animales, pero esto fue una creación para su gloria, el ser humano. Y no lo digo yo, lo dice el profeta más importante que tiene la Biblia. Isaías capítulo 43, verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre, acá está hablando Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios no nos creó porque se sentía solo en el mundo. Dijo, voy a hacer a alguien para que me acompañe. Ese no fue el propósito, ni porque necesitaba estar acompañado por otros seres humanos alrededor de él. Dios nos creó por su amor y para su gloria y nos ha encomendado una tarea, tanto a vos como a mí. Por eso en Génesis, después del 1:27 al 1:28, dice que luego los bendijo y le dio las siguientes palabras: que se fructifiquen, que se multipliquen,
que usen y ordenen y administren todo lo que Él creó en este mundo para Él. Segunda característica, nos creó con un propósito de ser libres y no cautivos por nuestra mentalidad cerrada de creer que no servimos para nada y de creer que no sabemos para qué estamos en este mundo. El pecado nos separó de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, y esto es para todos sin excepción. No digamos yo soy una persona bonita, he hecho muchos favores, me porté bien con mi abuelita, con mi vecino. No, porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo cita, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea por Adán y Eva, el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias a su amor, el amor eterno de Dios, por su gracia hemos sido libres de ese pecado. Por eso, cuando escribe un poquito más adelante en Romanos, el apóstol Pablo dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tercera característica, que tengamos gozo. Fuimos creados para gozarnos en esta vida, aún en situaciones difíciles, como dijimos recién, que el mundo está en crisis. También San Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 2, y le dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios siempre nos rescata de lo más profundo y nos da gozo. No te sientas abatido, porque Dios siempre te va a rescatar. Volvemos al gran profeta de la Biblia, Isaías 51, dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor, los escogidos, los criados, los salvados del Señor. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Siempre Dios te va a rescatar de las peores situaciones. Cuarta característica, que seamos salvos. Para eso estamos en este mundo, con la característica de ser salvos y no condenados por el pecado. Y no por esfuerzo propio, sino por su gracia, por su amor, por su favor que nos ha dado esa salvación. Por eso San Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en primer capítulo, y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ya dijimos que no podemos hacer nada, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La promesa de la eternidad y vivir libre de la esclavitud del pecado es un maravilloso don de la salvación. Los propósitos de Dios son perfectos y los propósitos de Dios son eternos. Nosotros somos imperfectos y no somos eternos, pero sí podemos tener vida eterna. Las dudas y los temores nos impiden vivir en plenitud y saber cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo. Como conclusión, te puedo decir que a través de este video es mi deseo que vos puedas entender que tu vida tiene un propósito. Hasta ahora no sabés por qué estás en esta tierra, vos tenés que tener un propósito. Tu vida tiene un propósito y ese propósito es importante. Desarrolla tus dones y tus talentos, como te dije recién, los tenés. No los dejes más escondidos. Reaccioná para este 2019 y que sea con un propósito. Que Dios te bendiga.